Muy bien, llegó el momento de hablar de los ojos, de la salud, de la visión y en este caso, como siempre lo hacemos con el doctor Pablo Lodolo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bien, ¿sabes cuando mandaban en vivo los quesos esos? Era ¡Uy, un momento, qué época! sí, ¡Qué tremendo! llega a esta hora, Mm, después por una este, cuestión bromatológica tuvimos que hacer la filmación, no es que no claro. estén acá, pero No, 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 claro. No, ya se terminó la magia, doctor. sí. ¿Por qué mis ojos lloran continuamente? Me coloco gotas antiinflamatorias, pero no resultan. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Alicia. Siempre tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es el lagrimeo producto de una irritación y el lagrimeo producto de una alteración, una obstrucción, una estenosis del conducto lagrimal. Eso es, la lágrima se produce a través de unas glándulas que están ubicadas en la parte superior y externa de cada órbita, por fuera de los ojos, entre el ojo y el hueso. ¿Sí? Ahí están esas glándulas que, como las glándulas salivales producen saliva, producen las lágrimas. Cuando la lágrima excede, ¿sí? Cuando uno dice me lagrimea, pueden pasar dos cosas. O es que aumenta la cantidad de lágrima que se produce y eso es producto de una irritación superficial, interna, algún estímulo que haga que el cerebro mande como un mecanismo de defensa más Uno, cantidad. perdón, quiero entender esto. ¿Uno produce lágrimas todo el tiempo, constantemente? Constantemente, Ajá, constantemente. Lo que pasa es que al ser insípida, al no tener gusto, ajá. y al pasar para la parte de atrás de la nariz, a través de los dos conductos que uno tiene en el ángulo interno, cerca de la nariz, en el párpado inferior y en el párpado superior, si uno se lo ve en un espejo, tiene dos puntitos, uno Ah, abajo y uno arriba. Ese es el comienzo de dos tubitos que se unen y después forman un solo tubito, todo esto interno, y ajá. que va a la parte de atrás de la nariz. Que nos damos cuenta de ese recorrido que hace la lágrima, que normalmente nos damos cuenta, como no tiene gusto la lágrima, cuando nos ponemos una gota. Uno se pone una gota Ah. y al rato siente el gusto en la parte de atrás de la garganta. O cuando llora mucho. Cuando llora mucho lo que hace, se empieza a congestionar. Uno dice, estoy Mm. como congestionado porque llora mucho. Es que la cantidad de lágrimas que pasa a través del conducto lagrimal se junta a la parte de atrás de la nariz y eso le da la sensación de estar congestionado. Y el exceso de lágrimas es lo que produce ¿Qué puede pasar? Uno puede lagrimear porque aumenta la cantidad de lágrimas por cuestiones emocionales, por cuestiones irritativas, o produciendo la cantidad normal, no tiene por dónde salir la lágrima hacia la parte de atrás de la nariz porque están tapados los conductos lagrimales. Mm. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es generalmente cuando uno lagrimea de forma refleja ante una molestia, tiene que saber que la molestia primero molesta y después se produce el lagrimeo. En este caso, muchas veces inclusive el ojo seco produce una irritación en el cual produce más lágrimas y uno dice, tengo el ojo lloroso y uno le tiene que explicar que es por el ojo seco, parece algo paradójico. Si el ojo no molesta y en forma constante uno está hablando y empieza a lagrimar, es probable que esté obstruido o estenosado, disminuido el calibre del desagote de la lágrima, para Mm. decir de una manera. Entonces, si uno se pone un antiinflamatorio o un antialérgico o lágrimas y el conducto está tapado, no lo va a solucionar. Lo que tiene que hacer es ir al médico que diferencie qué situación tiene y en base a eso de hacer un tratamiento específico. Es- es- Muchas veces hay que dilatar los conductos lagrimales que están cerrados, o inclusive poner prótesis que se llaman puntum plug ajá. dentro de los conductos lagrimales para que no se cierren, se mantengan abiertos y de esa manera la lágrima Le fluya. pasa mucho a los bebés también, ¿no? A veces. Pasa, casi el 10% de los chiquitos nacen con el conducto lagrimal obstruido y la mayoría de esos, casi el 80% de esos, se abre solo en forma espontánea en los primeros 4 meses de vida. Son esos chiquitos que se le ve como el ojo lloroso y que en algún momento juntan secreción. Mm. Eso hay que, con una sonda especial, hacer lo que se llama un sondaje de la vía lagrimal, no antes de los 4, 5, 6 meses de vida. Antes se esperaba hasta el año, ahora no hay que esperar tanto. Bien. Doctor, ¿existe cirugía de retina por cicatriz de toxoplasmosis? Pregunta Rocío 458. No por la cicatriz en sí, sino que la toxoplasmosis, que es una infección por un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que es un parásito que contagian los gatos y que es muy, muy difundido, sobre todo en nuestro medio en Argentina. Casi el 90% de nosotros, si no hacemos un reactivo, hemos tenido Toxo. contacto con ese parásito Y no lo sabemos. y no lo sabemos. En algunos casos, este parásito se deposita a través de la circulación sanguínea de forma congénita en la retina, en los vasos de la retina, y se genera una cicatriz en una capa que se llama coroides, una cicatriz corioretinal. Hay veces que ese parásito se reactiva, se vuelve a activar y genera una reacción inflamatoria. Y muchas veces produce hasta desprendimientos de retina. Entonces existen cirugías de retina producidos
por una reactivación no de la cicatriz, sino de los parásitos que estaban en esa cicatriz. Ahí está. Y eso sí, es una situación muy, muy compleja que hay que actuar muy, muy urgente, de forma precoz, para evitar o disminuir las secuelas. A mí me impresiona mucho el interés con el que yo pregunto lo mismo hace 16 años y el doctor me responde lo mismo, con la misma pedagogía. Podríamos hacer como el acto de SW, ¿no? Sí. Mandarlo directamente. LW. Escúcheme, tengo un saludo. Saludos al doctor Dodo de parte del Chino Luna, aguante Tilcara, dice. No, pobre Chinito, se nos lesionó, un gran jugador. Ah, sí. Sí, tan importante que mejor persona que jugador, y es muy buen jugador. Así que, y ayer se nos hizo un esguince, nos lesionó el tobillo. Así que, bueno, le mando un beso grande, un abrazo grande y bueno, nos vemos mañana. Y saludo a los padres y a la familia.